Nadie te enseña a perder. Te enseñan a ganar, a acumular, a sostener, a no soltar. Te educan para aferrarte, para resistir, para luchar hasta el final, como si perder fuera siempre un fracaso y no una parte inevitable de la vida. Y así crecemos, creyendo que todo lo que se va es una derrota, cuando muchas veces es simplemente un cierre necesario. Perder duele, claro que duele. Duele perder personas, perder etapas, perder sueños, perder versiones de uno mismo. Pero lo que más duele no es la pérdida en sí, sino la resistencia a aceptarla. El sufrimiento más grande no nace de lo que se va, nace de querer retener lo que ya no está, de aferrarse a lo que ya no puede quedarse. Vivimos en una cultura que glorifica el apego a las cosas, a las relaciones, a las identidades, a las ideas de cómo deberían haber sido las cosas. Y cuando algo se rompe o se termina, nos sentimos desorientados, como si nos hubieran quitado el suelo bajo los pies. Nadie nos explicó que soltar no es rendirse, es adaptarse a la realidad. Perder no te vuelve débil, te vuelve humano. Lo que pasa es que nos enseñaron a tapar el duelo, a seguir rápido, a no detenernos demasiado en lo que duele. Ya pasará. Sé fuerte, mirá para adelante, y así acumulamos pérdidas no lloradas, despedidas no hechas, dolores que se guardan en silencio y después pesan más de lo que creemos. Aprender a soltar no es olvidar, no es borrar lo vivido ni negar lo que significó. Es aceptar que hay cosas que cumplieron su ciclo, que hay personas que fueron importantes, pero no eternas, que hay caminos que tenían sentido en un momento, pero ya no lo tienen ahora. Y aceptar eso requiere una madurez que nadie nos enseñó. Cuando no sabes soltar, vivís peleando contra la vida. Cada cambio te duele el doble. Cada cierre se vive como una injusticia. Cada pérdida se convierte en una herida abierta. Y así, sin darte cuenta, te llenas de cargas que no te corresponden, de nostalgias que no te dejan avanzar, de apegos que te atan al pasado. Este mensaje no es para decirte que no duela. El dolor es parte del camino. Es para ayudarte a entender que soltar no es traicionar lo que fue. Es permitirte seguir viviendo sin quedarte atrapado en lo que ya no puede ser. Antes de seguir, déjame decirte algo sencillo y honesto. Si este mensaje te está tocando, compartilo por WhatsApp con alguien que esté atravesando una pérdida, un cambio o una despedida que le pesa. No para explicarle nada, sino para acompañar. A veces, compartir una reflexión es una forma silenciosa de decir, estoy acá. Y si te animás, escribí en los comentarios esta frase simbólica. Poner una frase en palabras crea compromiso, ordena el pensamiento y te convierte en testigo de tu propia decisión. No borra el dolor, pero le da dirección. Dicho esto, sigamos. La mayoría de las personas no sufre porque perdió algo, sufre porque se resiste a aceptarlo, se queda enganchada a lo que fue, a lo que pudo haber sido, a lo que imaginó que sería, y esa resistencia es comprensible, porque soltar implica atravesar el vacío que deja la pérdida, implica aceptar que hay algo que ya no vuelve, y eso da miedo. Perder rompe la ilusión de control. Nos gusta creer que, si hacemos las cosas bien, todo se mantiene, que el amor dura, que los proyectos se sostienen, que las personas se quedan. Pero la vida no funciona así. La vida cambia, se mueve,
se transforma. Y cuando no aceptamos ese movimiento, sufrimos el doble. A muchas personas no les enseñaron a despedirse. Les enseñaron a seguir, a tapar el dolor con actividad, con ruido, con distracciones. Y así se acumulan duelos sin cerrar, pérdidas sin llorar, finales sin aceptar. El cuerpo sigue, la cabeza sigue, pero el corazón queda atrapado en algo que ya terminó. Soltar no es olvidar ni negar, es reconocer que algo fue importante y que aún así ya no está. Es hacerle lugar al dolor sin convertirlo en una prisión. Es permitir que la tristeza pase sin quedarse a vivir para siempre. Y eso no se aprende de golpe. Se aprende con paciencia, con caídas y con honestidad. Cuando no sabes soltar, te volvés rígido, te aferrás a relaciones que ya no te cuidan, a trabajos que ya no te representan, a ideas que ya no te hacen bien, y esa rigidez termina rompiéndote por dentro. En cambio, cuando aprendés a perder, te volvés más flexible, más humano, más capaz de adaptarte a lo que la vida trae. Aceptar una pérdida no te quita lo vivido. Nadie te puede sacar lo que fue real. Lo que sí te quita es la ilusión de permanencia. Y soltar esa ilusión, aunque duela, te devuelve algo muy valioso, la posibilidad de seguir adelante sin arrastrar el pasado como una carga. Aprender a perder también implica aceptar que no todo cierre trae explicaciones claras. A veces no hay una última conversación, ni una despedida justa, ni un motivo que cierre la herida con prolijidad. Y eso desespera, porque la mente quiere entender para poder soltar. Pero la vida no siempre explica, muchas veces simplemente pasa. Y cuando uno queda esperando respuestas que no llegan, se queda atado al pasado. Nos cuesta mucho aceptar finales incompletos. Queremos justicia emocional, coherencia, sentido. Queremos que lo que se va tenga una razón que calme, pero hay pérdidas que no vienen con manual ni con disculpas. Y seguir esperando esa claridad es una forma de seguir aferrado. No porque seas débil, sino porque te cuesta aceptar que hay cosas que no dependen de vos. Soltar en esos casos no es entenderlo todo. Es dejar de exigirle al pasado algo que ya no puede darte. Es asumir que no todo va a cerrar como te hubiera gustado y aún así elegir no quedarte detenido ahí. Porque mientras esperás una respuesta, la vida sigue pasando delante tuyo. Hay personas que se quedan años atrapadas en una pérdida porque confunden soltar con justificar. Creen que si sueltan, están diciendo que estuvo bien lo que pasó, y no es así. Soltar no es aprobar, es dejar de cargar, es decidir que el dolor no va a ser el centro de tu vida para siempre. También duele soltar identidades, soltar la idea de quién creías que eras, de quién ibas a ser, de cómo pensabas que iba a ser tu vida. A veces lo que más cuesta no es perder a alguien, sino perder una versión de uno mismo que ya no encaja. Y ese duelo es silencioso, porque nadie lo ve, pero pesa mucho. Cuando no sabes soltar, te quedás viviendo en el y si hubiera hecho otra cosa, y si me hubiera quedado, y si hubiera hablado antes. Y sí es una trampa cruel, porque no te deja vivir el presente. Y si es una trampa cruel, te mantiene negociando con un pasado que no se puede cambiar. Aceptar la pérdida no borra el amor, no borra la historia, no borra lo vivido, porque te permite dejar de pelear con la realidad y empezar a caminar con ella, aunque duela. Aprender a perder no te hace indiferente, te hace más realista, más humilde frente a la vida. Te enseña
que no todo depende de vos, que no todo se sostiene con voluntad, que no todo lo que se rompe se puede reparar. Y esa aceptación, aunque no lo parezca, es una forma profunda de sabiduría. Hay una parte del dolor que no viene de la pérdida, sino del apego a la idea de permanencia. Nos acostumbramos a pensar que lo que amamos debería quedarse, que lo que construimos debería durar, que lo que somos hoy debería servirnos para siempre. Y cuando la vida contradice esa idea, nos rebelamos, nos enojamos, nos cerramos, como si la vida nos debiera estabilidad. Pero la vida no es estable, es cambiante. Todo lo que vive cambia, y todo lo que cambia, en algún momento, se pierde o se transforma. El problema no es ese movimiento natural, el problema es nuestra resistencia a aceptarlo, porque resistirnos al cambio no detiene la pérdida, solo la vuelve más dolorosa. Cuando no sabes soltar, convertís el recuerdo en una cadena. Algo que podría ser memoria se vuelve carga. Algo que podría ser aprendizaje se vuelve reproche. Y así, sin darte cuenta, el pasado empieza a ocupar el espacio del presente. Vivís mirando atrás, comparando, midiendo lo que es con lo que fue, sin permitir que lo nuevo tenga lugar. Aprender a soltar no es un acto de voluntad pura. No se trata de decir ya está y seguir como si nada. Es un proceso lento, irregular, lleno de avances y retrocesos. Hay días en los que parece que soltaste y otros en los que el dolor vuelve con fuerza. Eso no significa que estés fallando, significa que estás atravesando un duelo de verdad. También hay una culpa extraña asociada a soltar. Culpa por empezar a estar mejor, culpa por reírte otra vez, culpa por seguir adelante, como si el sufrimiento fuera una forma de lealtad, como si soltar fuera traicionar lo que fue. Pero no lo es. La verdadera traición es quedarte atrapado en el dolor y no permitirte vivir lo que sigue. Cuando soltás, no borrás a nadie de tu historia. Simplemente dejás de llevarlo en los hombros, lo integrás, lo transformás, lo pones en un lugar donde no te impida avanzar. Y eso requiere coraje, porque implica aceptar que la vida sigue, con o sin aquello que perdiste. Aceptar que algo terminó no significa que no haya importado. Merece respeto, no encierro. Soltar no es olvidar, es recordar sin que duela todos los días, es poder mirar atrás sin romperte, es permitir que el pasado sea pasado y que el presente vuelva a tener espacio para respirar. Hay una creencia muy arraigada que dificulta aprender a perder, y es pensar que si soltás, te quedás vacío, como si dejar ir fuera sinónimo de quedarte sin nada, pero casi siempre pasa lo contrario. Lo que te vacía no es soltar, es aferrarte a lo que ya no está, a lo que no vuelve, a lo que no depende de vos. Eso consume una cantidad enorme de energía vital. Cuando soltás, al principio aparece un hueco, un silencio nuevo, y ese silencio asusta, porque durante mucho tiempo estuvo ocupado por recuerdos, expectativas, rutinas, personas, roles, pero ese hueco no es una pérdida definitiva, es un espacio que la vida necesita para poder entrar de nuevo. Nada nuevo llega a un lugar que está lleno de pasado. Muchas personas confunden soltar con resignarse,
creen que aceptar una pérdida es bajar los brazos. Y no, resignarse es quedarse atrapado en lo que no fue. Soltar es reconocer lo que fue, honrarlo y seguir caminando sin cargarlo como una condena. Es una diferencia sutil, pero cambia todo. Aprender a perder también te enseña algo incómodo, que no todo en la vida se gana con esfuerzo. Hay cosas que por más que luches, no se sostienen. Relaciones que no dependen solo de vos. Sueños que ya no encajan con la persona que yo soy. Etapas que cumplieron su función. Entender eso duele, pero también te devuelve humildad frente a la vida. Cuando dejas de pelear contra la pérdida, empezás a notar que el dolor se transforma. No desaparece del todo, pero deja de ser punzante. Se vuelve más blando, más manejable. Empieza a convivir con otras cosas, con momentos buenos, con nuevas preguntas, con otras formas de estar. Y eso es señal de que algo se está acomodando. Soltar no te vuelve indiferente, te vuelve más sensible a lo que realmente importa. Porque cuando aprendés que nada es permanente, valorás más lo que está, dejás de dar por sentado, dejás de posponer. Aceptar que algo se perdió no te quita dignidad, te devuelve humanidad, te coloca en el lugar real del ser humano. Alguien que ama, pierde, aprende y sigue. Alguien que no controla todo, pero que puede decidir cómo caminar después de cada pérdida. En este punto, algo empieza a cambiar en la forma en que mirás tus propias pérdidas. Ya no las ves solo como fracasos personales ni como castigos de la vida. Empezás a entender que perder también es una forma de aprender, aunque nadie nos lo haya enseñado así. Aprender a perder no te hace más duro, te hace más sabio. Te quita la ilusión de control absoluto y te devuelve una relación más honesta con la realidad. Hay pérdidas que te obligan a crecer de golpe, otras te enseñan despacio, algunas te arrancan cosas, otras te muestran lo que nunca fue tan sólido como creías. Y en todas hay una lección común. No sos lo que perdés, sos lo que haces después de perder. Sos la forma en que te levantás, en que resignificás, en que seguís caminando sin negar el dolor, pero sin quedarte a vivir en él. Cuando aprendés a soltar, también aprendés a confiar un poco más en la vida, no una confianza ingenua, sino una confianza humilde, la de saber que no todo depende de vos, pero que siempre depende de vos cómo responder. Podés endurecerte o podés abrirte, podés quedarte anclado. Ninguna opción es fácil, pero una te mantiene vivo y la otra te congela. Soltar te devuelve el presente. De a poco empezás a estar más acá y menos atrapado en lo que fue. Empezás a notar que el mundo sigue ofreciendo cosas, personas, experiencias, incluso cuando una parte de vos sigue dolida. Y eso no es una traición al pasado, es una reconciliación con el presente. También aprendés a perder expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, sobre cómo deberían comportarse los demás, sobre cómo debería haberse dado tu historia. Y perder esas expectativas duele, porque eran promesas que te habías hecho. Pero al soltarlas, dejás espacio para que la vida te sorprenda de otras maneras, no como esperabas, sino como puede. Aprender a perder no te quita sensibilidad, te quita rigidez, te permite vivir con menos miedo a que algo termine, porque sabés que, aunque termine, vos seguís cambiado, sí,
más consciente también. Pero seguís. Llegar hasta acá no significa que ya no vayas a sentir dolor cuando algo se vaya. Significa que empezás a entender que la pérdida no es el final de todo, sino una parte inevitable del camino. Nadie atraviesa la vida sin perder. Lo que marca la diferencia no es cuántas veces perdés, sino si aprendés a soltar sin romperte por dentro. Aprender a perder no te vuelve resignado, te vuelve más libre, porque cuando dejás de aferrarte con miedo, empezás a vivir con más presencia. Ya no necesitas controlar tanto, ni anticipar todo, ni asegurar cada paso. Entendés que la vida no se posee, se transita, y eso, aunque al principio asuste, termina dando una paz que no conocías. Soltar no es olvidar lo que fue importante, es darle un lugar distinto, un lugar donde no te impida avanzar, donde no te ate al pasado, donde no te robe el presente. Es honrar lo vivido sin convertirlo en una condena. Es agradecer lo que fue sin exigir que se quede para siempre. Cuando aprendes a perder, también aprendes a vivir más liviano. Dejás de cargar con historias que ya no te corresponden, con culpas que no te pertenecen, con nostalgias que te inmovilizan. Empezás a caminar con menos peso y más verdad. Y caminar así no te hace invulnerable, pero te hace más fuerte por dentro. La vida va a seguir cambiando. Personas van a irse, etapas van a cerrarse, planes van a caerse. Eso no va a dejar de pasar. Lo que sí puede cambiar es tu forma de pararte frente a esos cambios. Podés resistirte y sufrir el doble, o podés aceptar y transformarte con cada pérdida. Si algo quisiera que te quede de todo este recorrido es esto: perder no te quita valor, soltar no te hace menos, al contrario, te devuelve humanidad, te recuerda que estás vivo, que sentís, que amás y que aún así podés seguir adelante. Yo dejé otro mensaje preparado para vos para seguir acompañándote en este proceso con calma y honestidad. Si querés, podés tocar el video que aparece en pantalla y continuar conmigo.